El conflicto israelí-palestino es la lucha entre estos dos pueblos por las tierras de Palestina. La ONU había decidido que estas tierras debían dividirse entre estos dos, pero a pesar de esto fueron invadidas y se inició una guerra. Por un lado, los palestinos reclaman Jerusalén como capital de su futuro Estado, mientras que Israel se niega a dividir las tierras. Si lo relacionamos con lo que dice Giddens, es un ejemplo de cuando un grupo privilegiado usa la violencia para ejercer control, y el grupo más desfavorecido también lo hace en forma de defensa. El apartheid es como un sistema que se basa en la separación de la población por distintos motivos, discriminando a una de las partes de esa población. Hoy en día el apartheid se lo considera un crimen de lesa humanidad, o sea, quiere decir un ataque constante, un ataque generalizado a una población. Hay elementos principales que definen el apartheid. Uno es la intención de mantener la dominación sobre un grupo racial. Cuando decimos grupo racial no hablamos solo de rasgos genéticos, como por ejemplo ser negro, sino también que hablamos de origen nacional, origen étnico. Otro elemento es la opresión sistemática del grupo dominante sobre el otro. Y el último elemento son los actos inhumanos. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos de lo que es el apartheid, se considera que todas estas prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de ese sistema, o sea, del apartheid, debido a su política de dominación. Como dice Giddens, algunos grupos se creen más capacitados para gobernar que otros. Eh, y también, por otro lado, estos abusos muy graves hacia los palestinos, por ejemplo, en lo territorial, en lo económico, en los recursos asignados, en la circulación, los permisos, las condiciones a las que son sometidos ellos, eh, cuando le quitan las tierras, la suspensión de sus derechos civiles, le niegan la residencia, se produce lo que Giddens llama un cierre de grupo, que excluye a los palestinos de las regiones y de las actividades, manteniendo las desigualdades de riqueza, de poder y de la posición social. Las leyes de Israel que son discriminatorias son muchísimas, pero algunas que destacamos nosotras son una que se considera ausente a los palestinos expulsados en 1947, por lo que se han confiscado sus bienes. Otra ley es que tienen prohibido la unificación familiar, o sea, se refiere a que si uno de los cónyuges es ciudadano israelí y el otro reside en los territorios ocupados, no pueden convivir. Otra ley dice que los palestinos no pueden conmemorar Nakba. Esto para los palestinos es un día triste y para los israelíes es el día de la independencia. Y la última ley que destacamos es que se decretó el hebreo como el único idioma permitido. Todo esto que hablamos son casos de etnicidad en lo que las costumbres y los derechos de los palestinos son pisoteados, o sea, son atentados contra su identidad. La nacionalidad no les garantiza a ellos ni integración ni igualdad. Se los considera ciudadanos inferiores, invisibles para las leyes, impactando en su posición socioeconómica, evidenciando, según lo que Giddens dice, el endocentrismo, en el que los forasteros son considerados menos, son considerados inferiores. Y todas estas cosas echan por el suelo a cualquier intento de paz. Los ciudadanos con nacionalidad china que habitan en numerosas localidades de la provincia de Córdoba deben adaptarse a escuelas en las que no se habla su idioma y donde poco se conoce sobre su cultura. En numerosas ocasiones deben presenciar clases o actos conmemorativos de hechos que para ellos no son nada significativos. Deberían desarrollarse estrategias para que estos alumnos puedan estudiar sucesos argentinos relacionándolos con hechos de su país de origen,
para que tengan acceso a un aprendizaje significativo de la historia.